Aspectos políticos de Cipriano Castro. José Cipriano Castro fue un militar y político venezolano que se convirtió en jefe de Estado entre 1899 y 1908, primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil y desde 1901 como presidente constitucional de Venezuela. En 1898, a medida que aumentaba la desestabilización del nuevo gobierno de Ignacio Andrade, crece el dinamismo de los partidarios de Castro, que a la postre formarán un comité revolucionario. A principios de 1899, Castro decide organizar, junto con Juan Vicente Gómez y otros copartidarios, la denominada Revolución Liberal Restauradora, que comenzó con la innovación del territorio nacional desde Cúcuta, Colombia, el 23 de mayo de 1899. Dicho movimiento revolucionario triunfa luego de liberarse algunos combates de una guerra relámpago. El presidente Andrade abandona el país ante el incontenible avance de las huestes andinas de Castro, quienes finalmente entran en Caracas el 22 de octubre de 1899, encargándose de la presidencia de la República hasta diciembre de 1908. El gobierno de Cipriano Castro era autoritario, ya sea por la manera de llegar al gobierno tras una guerra civil en la que se enfrentó con los partidarios de Ignacio Andrade, o por su personalidad descrita por algunos estudiosos como caprichosa y despótica. La presidencia de Cipriano Castro es un periodo en el que los derechos civiles fueron muy poco respetados. Se trataba de un gobierno muy personalista, que suprimió varias libertades públicas. No dudó tampoco en reformar la Constitución para poder ser reelegido. Fue acusado también de llevar la economía del país como la de sus empresas. También hubo cambios en la administración y reorganización territorial, con su lema Nuevos hombres, nuevas ideas y nuevos procedimientos. Castro cambió toda la estructura administrativa que sus antecesores habían creado. En muchas ocasiones, no obstante, se trataba más bien de simples cambios de denominación. La oposición interna al gobierno de Cipriano Castro se tradujo en una serie de reintentos de despejarlo del poder. Se puede reseñar en este aspecto la llamada Revolución Libertadora entre 1901 y 1903 o el complot conocido como la Conjura en 1907, que aprovechó la ausencia del presidente por motivos de salud para intentar derrocarlo. Características económicas durante el gobierno de Cipriano Castro. El panorama económico en el gobierno de Cipriano Castro se caracterizaba por la monoproducción, dependencia del mercado exterior, deterioro en los precios del café, y así como el conflicto con los países acreedores que terminó con el bloqueo naval en nuestras costas. En el año 1903, Venezuela sufre un bloqueo internacional, el mayor conflicto con el extranjero de nuestra historia. En 1904, al terminar el bloqueo y todas las guerras civiles, la situación económica comienza a ser favorable. Aumenta la exportación de ganado, cacao y café. Este sigue siendo el principal producto de exportación, generando grandes ingresos y haciendo al país más dependiente de los mercados extranjeros. Subió la deuda externa por falta de dinero en el tesoro público. Se retrasó el pago de todas las deudas. Los bancos caraqueños le negaron el apoyo económico. Características sociales. Debido a las guerras, la mortalidad infantil y la insalubridad, el gobierno de Castro presentaba bajos crecimientos de la población. Venezuela, para ese momento, era un país agropecuario, así que el mayor porcentaje de la población era rural. Existía una marcada división en la estructura social. Estaba la clase empresarial, que es la que se hizo sentir en la Revolución Libertadora. Los hacendados, quienes se agrupaban con los caudillos regionales. Un grupo pequeño de comerciantes e industriales. Luego estaban los empleados públicos y profesionales. Y por último, los obreros, campesinos, peones y sirvientes, la clase más baja. Aspectos culturales de Cipriano Castro. En la temporada de Castro hubo un movimiento cultural vital en la nación debido al trabajo realizado por una gran masa de ensayistas de la época, así como los clasificados escritores, especialistas en historia e investigadores como piezas fundamentales que aportaron mucho de sus conocimientos durante estos periodos de su gobierno. En la literatura y siguiendo el movimiento modernista tuvieron especial significación el sacerdote poeta Carlos Borges, Rufino Blanco, Francisco Lazo Martí, Alfredo Arbelo y Udón Pérez, entre otros. Entre los científicos que tuvieron relevante significación estuvieron el doctor Luis Racetti, Elías Toro y Guillermo Delgado Palacios. Marcha de la Universidad al Panteón Nacional en homenaje a los ilustres, la ordenanza de coronación de la Reina de los Estudiantes, Beatriz Peña, en el Teatro Municipal,
Presentación del poema alusivo a la juventud en un teatro capitalino, enfoque juvenil en La Pastora. Todos estos fueron eventos culturales que se realizaron con la finalidad de cumplir con los propósitos que se tenían establecidos dentro del marco que se consideraba fundamental dentro de los programas alusivos al gobierno. A pesar de que Cipriano Castro, como gobernante y su cúpula ejecutiva no contaran con planificaciones y proyectos bien establecidos dentro de los cuales las obras públicas tuvieran designado su papel, existieron obras reconocidas de gran importancia como el Teatro Nacional, cuya presentación como obra significativa fue el 11 de junio del año 1905, la Academia Militar y el Palacio de Gobernación y Justicia, los cuales fueron inaugurados el 23 de mayo del año 1906, la hermosa plaza de gobierno de San Cristóbal en el estado Táchira, la edificación de la Tesorería construida en Caracas, la monumental residencia real de Gobierno y Justicia edificada en Caracas, la reconocida Escuela de Niños en la bella ciudad Bolívar, entre otras. Además, se dio el caso con estructuras incompletas con fechas preestablecido, cuyo caso es la situación de la isla de la provincia y los lazaretos de Cabo Blanco, que se abrieron sin terminar totalmente el 23 de mayo del año 1906. La parte principal de las obras públicas que se completaron en este periodo fueron ordenadas por importancia: calzadas de comunicación, edificios públicos, obras ornamentales y conmemoración histórica. Aspectos políticos de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue un dictador político y militar venezolano que gobernó de manera autoritaria el país desde 1908 hasta su muerte en 1935. Su logro más notorio fue la conformación del Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillos criollos y la cancelación de las deudas de la nación. Su régimen fue criticado y tildado de dictatorial. Sus detractores lo llamaron el Bagre, apodo de los lugareños tachirenses. Fue el dictador más férreo que ha tenido el país en toda su historia. Su lema mientras estuvo en el gobierno era unión, paz y trabajo. Gómez subió al poder tras dar un golpe de Estado en 1908, aprovechando la ausencia del presidente del país, Cipriano Castro, que se había retirado al extranjero debido a una enfermedad. En este momento era vicepresidente de la República, pero también trabajó junto con el gobierno de Estados Unidos para que Castro no pudiera volver al poder. La dictadura de Juan Vicente Gómez hizo avanzar al país en muchos aspectos, especialmente debido a las grandes obras públicas que llevó a cabo. Por ejemplo, construyó los primeros aeropuertos del país. Sin embargo, para mantenerse en el poder, produjo grandes derramamientos de sangre, a pesar de tratar de mantener una fachada constitucional y democrática. Para ello, fue ubicando en el poder a varios presidentes títeres que le permitían seguir gobernando en la sombra. Gobernó de manera directa e indirecta durante 27 años. Algunos de los presidentes a los que puso en el poder fueron José Gil Fortoul, Victoriano Márquez Bustillo y Juan Bautista Pérez. Tras el gobierno de este último, Juan Vicente Gómez vuelve a la presidencia hasta que muere en el poder. Durante su dictadura se llevaron a cabo importantes obras públicas, creó las primeras aerolíneas del país, la Aeropostal y la Fuerza Aérea Venezolana. Asimismo, se construyeron puentes, edificios de aduanas, los primeros terminales de pasajeros de líneas de autobuses, se construyó también la famosa carretera trasandina. Además, Gómez modernizó, profesionalizó e institucionalizó a las Fuerzas Armadas como la organización que es hoy en día. Ahora vamos con las características económicas durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. La situación económica durante el gobierno de Juan Vicente Gómez se divide en dos grandes etapas, 1908 a 1921, la continuación de la Venezuela agropecuaria. En esta etapa, Venezuela sigue dependiendo de los precios del café a nivel mundial, los cuales cayeron. Fue eliminado el monopolio de ventas de tabaco. Se favorecieron las inversiones extranjeras, exonerando los impuestos y otorgando todas las facilidades para que pudieran instalarse. La venta de carne fue monopolizada por el dictador y su gente. En 1921 comienza la segunda etapa, surgimiento y desarrollo de la Venezuela petrolera. Gómez continúa con su política y facilidades de inversión a los capitales extranjeros. Impone bajos derechos de exportación y no establece normas para la refinación ni para la perforación. Permite exenciones de impuestos de aduana para maquinarias y equipos. Para el año 1925 ya el petróleo había desplazado el café como primer producto de exportación, y en 1928 ya nuestro país había alcanzado el primer lugar en el mundo como país exportador de petróleo y segundo lugar como país productor en el mundo, después de Estados Unidos.
La crisis económica del año 1929 también afectó a Venezuela. Las compañías petroleras despidieron a más del 60% de sus obreros. Características sociales. En la época de Juan Vicente Gómez se presenta una variación demográfica, final del caudillismo y una estratificación social con las fuerzas a favor del dictador. Entre 1908 y 1911, la población asciende en forma normal. Comienza a descender hasta 1920, donde nuevamente comienza a aumentar sin detenerse. El descenso en la población durante 1911 y 1920 se debió principalmente a la falta de atención sanitaria. La epidemia de paludismo en todo el país en 1916, así como la gripe española en 1918, que fue catastrófica. El aumento a partir de 1920 coincide con el inicio de la bonanza petrolera. La población se divide en varios estratos: los terratenientes, Juan Vicente Gómez, familiares y amigos, comerciantes, banqueros e industriales, nacionales y extranjeros, empleados y profesionales, obreros, campesinos y peones de las haciendas, que era el nivel más bajo. Aspectos culturales del gobierno de Juan Vicente Gómez. Dentro de los aspectos culturales que predominaron durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, se pueden destacar el surgimiento de la radio como medio principal para difundir información y noticias de los aconteceres de la región. La radio fue un proyecto que ayudó mucho a la población venezolana, pero no todo queda allí. También va a surgir el cine nacional como materia fundamental que imperó y sigue hasta nuestros días. El cine nacional en los primeros inicios de su historia solo se limitaba a documentales que mostraban hechos ocurridos en el momento, como por ejemplo las obras que realizaba el presidente Gómez como hechos políticos nacionales. Esa fue una forma de mantener informado al país a través de cortos documentales. Para el año de 1913 se dio inicio al primer largometraje silente de alto presupuesto, titulada La Dama de las Cayenas, que era una versión local del melodrama La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, que fue adaptada a la pantalla, como también La Trepadora en el año de 1925. En el año de 1932 se filmó La Venus de Nácar, que fue una obra muy apreciada por Gómez, entre otras filmaciones. Para ello, cabe recordar que la institución cultural más importante que fue creada en la época del gobierno gomecista fue el Gran Ateneo de Caracas, el 31 de abril del año 1931, y que se inauguró el 8 de agosto de ese mismo año. A partir de allí, la gran esfera cultural se amplió con mejores escenarios para mayor conocimiento y sobre todo mejor entendimiento. La educación estuvo desasistida en el periodo gomecista. La Universidad Central permaneció cerrada desde 1912 hasta 1925. Hubo un índice de analfabetismo en adultos. Un 90% de la población no sabía ni leer ni escribir.